Bueno, estamos en una fecha especial, estamos culminando hoy nuestra semana de ayuno congregacional. Y para nosotros siempre es supremamente importante poder entregar juntos como iglesia, como un solo cuerpo, entregar un tiempo de ayuno en el cual entendemos cuál es el verdadero ayuno. Entendemos qué es lo que Dios busca en el ayuno. No es torcerle los brazos a Dios pretendiendo que Él haga algo que nosotros queremos. El verdadero ayuno es el que sintoniza el espíritu del hombre con el espíritu de Dios. El verdadero ayuno es el que nos hace entender lo que hay en el corazón de Dios para ponerlo en nuestro corazón. El verdadero ayuno es el que alimenta al espíritu y permite que sea el espíritu quien gobierne nuestras vidas. Ese es el verdadero ayuno. Quiero que veamos algo que hemos preparado antes de iniciar la predicación. Día de Telemetro Reporta, estamos cambiando vidas. Saluda a todo Panamá, aquí está el equipo de voluntarios que han estado desde tempranas horas de la mañana con energía positiva. Cada uno de ellos, gracias por estar lavando pies, por estar cortando cabello, haciendo masajes, de todo y por supuesto apoyando esta iniciativa de amor al prójimo. Y por acá sentaditos están los que se van a internar. Un aplauso para ellos en cada uno de los centros de rehabilitación que han aceptado de manera voluntaria iniciar este proceso de 8 meses en una entrada y una salida, y también en solo es cuestión de fe. Compañeros de la edición Mediodía de Telemetro Reporta, estamos cambiando vidas. Saluda a todo Panamá, aquí está el equipo de voluntarios que han estado desde tempranas horas de la mañana con energía positiva. Cada uno de ellos, gracias por estar lavando pies, por estar cortando cabello, haciendo masajes, de todo y por su... Voy con José primero. Tenemos imágenes de José allá en los estudios. Cómo llegó esta mañana con esa barba, ese cabellón y solamente un toque de amor y cariño, lavado de pie, masaje, corte de cabello, su desayunito. Estamos viendo esas imágenes de cómo llegó y ahora miren ahora una sonrisa a todo Panamá. No sé qué dicen las chicas. ¿Cómo está? ¡Guapo! Oh, ¿cómo se siente usted? Bendecido. Bendecido. Su hermana fue a buscarlo, ella quiere recuperarlo, quiere que usted esté nuevamente en la casa, sin drogas, todo sanito. Bueno, a eso vine. Mire lo que ha pasado en un día, solamente corta el cabello. ¿Usted se imagina este proceso para que usted esté internado y cuando salga a recuperar a su familia y su hermana que lo está esperando? Sería divino. Chino Niclay, tú has estado de ser un gran amigo tuyo, así que este ha sido un proceso muy lindo. Tú sabes que siempre hemos estado contigo en estos programas, Germán, y esta me tocó traer a mi amigo como mi hermano, porque yo sé que él va a cambiar su vida y él va a ser una nueva persona para Dios. Y por acá está el famoso Miguel Moreno. Meracho está por acá. Y voy con imágenes también, tenemos de archivo de aquel 9 de enero cuando él se convirtió en un héroe al salvar la vida de una infante, una bebecita que se encontraba abandonada en un puente en el corregimiento de Tocumen. Pues él estuvo en las redes sociales, estamos viendo esas imágenes que fue publicada por el equipo de Proteger y Servir de la Policía Nacional. Inmediatamente él avisa a la policía y se ha convertido en un héroe, pero ha estado en el mundo de las drogas, en las calles, y hoy decidió venir al proyecto Cambiando Vidas, ¿verdad? Cuéntanos, Miguel, Bueno. ese proceso. ¿Qué pasó? Bueno, ese día, me encontré la bebé y supe lo que tenía que hacer, lo hice bien, lo entregué a la policía. Gracias a Dios por cosas como esa. Y es interesante, mis hermanos, que podamos apreciar lo que puede producir la voluntad, el deseo, primero de reconocer que estamos viviendo vidas alejadas de Dios, y entre más nos alejamos de Dios, más nos acercamos literalmente al infierno. Y lo que esta gente vive es un infierno, literalmente. Y qué lindo es escuchar estas historias. Nosotros como iglesia, para la honra de Dios, hemos tratado de hacer algunas cosas que le muestren el amor de Dios a esas personas, pero no solamente a los que están en esa condición, los que están en cualquier condición de pecado. Amados,
a veces nos creemos mejor que ellos. Y la única diferencia que existe entre ellos y nosotros es que pecamos de manera diferente. Pero tenemos también susceptibilidades. Tenemos también debilidades, tenemos también situaciones que nos llevan a nosotros al pecado, aún estando en los caminos. Y la verdad, esas historias son conmovedoras. ¿Cuántos creen que es así? Pero usted no sabe cómo terminó la historia. Usted no sabe si esas personas fueron realmente regeneradas. Porque un cambio estético no es un cambio de vida. Ellos le llamaban al programa cambio de vida y yo creo en estas cosas, o sea, no estoy criticándolo. Lo que le estoy diciendo es que lo que Dios quiere provocar en cada uno de nosotros es realmente un cambio de vida. Un cambio que no sea solamente estético, sino que sea un cambio de adentro hacia afuera y que sea evidente para las personas que nos rodean. Que tu vida, tu testimonio, que tu mejor sermón no es lo que tú dices, que tu mejor sermón sea lo que tú haces cada día. Yo recuerdo, hace casi 35 años de lo que le voy a contar, cuando un importante predicador, televangelista, llamado Jimmy Swaggart, a lo mejor alguno de ustedes lo conoce. Yo lo admiré mucho y recuerdo inclusive las grandes cruzadas que se hacían de sanación y milagro. La gente era realmente transformada, la gente era empoderada, la gente tenía un encuentro con Dios, un encuentro transformador. Era un niño yo siempre he vivido aquí en Río Abajo. Y yo estaba en mi casa, cuando vi pasar, los conté, 14 containers que traían todos los equipos que iban en ese entonces a nuestro estadio, ¿cómo le llamamos al Rommel en ese tiempo? El estadio Revolución. Porque en Panamá no había los equipos que necesitaba para la cruzada de Jimmy Swaggart. Así que él trajo cámaras, plantas eléctricas. Yo no sé si pensaban que venían a África o una cosa así. Pero trajeron de todo, eran como 18 containers. Y lo que ocurrió ese día fue fenomenal. Fue sobrenatural. Personas realmente tocadas por el Señor a través de este ministro, a través de esta persona usada por Dios para la transformación, para alcanzar y transformar vida. Pero lo triste de esta historia, porque como les digo, a veces no sabemos cómo termina la historia, me impactó. Recuerdo como si fuera ayer la imagen de Jimmy Swaggart, ese gran hombre de Dios, llorando en televisión internacional, en cadena nacional vía satélite, pidiendo perdón porque estaba siendo presa de la opresión demoníaca que lo ataba a un pecado, y era un pecado sexual, y un pecado que él se oponía a dejar. Lo que pasa es que lo sorprendieron infraganti con una prostituta. Y no tuvo más nada que decir que admitirlo llorando. Y me imagino, si uno para admitirlo delante de 3 personas le cuesta, imagínenselo decírselo a la faz del mundo. Solo para que tengamos una idea. En el año 1986, el ministerio de Jimmy Swaggart estaba en su máximo apogeo. Se transmitía simultáneamente la cruzada de Jimmy Swaggart a 300 ciudades del mundo. Hoy, una transmisión de internet como la que hacemos desde aquí, y saluda a los que nos ven a través de las redes sociales, es algo común. Pero en el año 86 había que tener satélites literales, por eso eran transmisiones vía satélite. Ese ministerio había sido grandemente bendecido por Dios, grandemente respaldado, y ahora veíamos que como un castillo de naipes se estaba desmoronando. Porque la persona que estaba llamado a santidad, la persona que estaba llamado a vivir y dar un ejemplo como creyente, había decepcionado al mundo entero. Y realmente decepcionado. La gente comenzó a preguntarse, ¿será que este hombre era un fraude? ¿Será que este era un ladrón más? Porque a veces cuando el testimonio no va conforme a lo que la gente espera de nosotros como hijos de Dios, comienzan a atacarnos. ¿Será que era un farsante? ¿Será que él no era cristiano de verdad y todo eso era puro artistaje, dirían unos por ahí? Pero dice la palabra, que el que crea que está bien, mire que no caiga, porque cualquiera puede caer. Y no solamente un Jimmy Swaggart, porque cuando yo comencé a analizar esto, yo me pregunté, Señor, guárdame, yo no he llegado ni a la cintura de la altura de este hombre. Y mire de dónde cayó.
Y nosotros que somos una paja movida por el viento, a veces pensamos que nada nos va a tocar, sin saber que todos estamos susceptibles a ser atacados, a caer en pecado. Hasta el hombre más correcto podría decepcionarte. Hasta el hombre más correcto podría hacer algo que tú digas, que tú pierdas la fe, inclusive pierdas el amor. Lamentablemente, mucha gente en esos entonces, fue para esas fechas que yo me convertí. Y mucha gente tenía la mirada puesta no en Dios, sino en Jimmy Swaggart, en el ministro. Y a raíz de que él no mostró la entereza de santidad que la gente espera de un cristiano, mucha gente no solamente dejó de oír el programa de él, mucha gente se salieron de los caminos de Dios. Y eso es lo triste, decía la predicadora el viernes. No es tanto que tú te vayas de la iglesia. Bueno, me voy de esta iglesia y voy a otra donde sean mejor, dirá uno por ahí. Lo peor es cuando te vas y te vas al mundo. Porque ahí es donde realmente todos perdimos. ¿Perdió Dios? ¿Perdió Dios? Sí. Porque Él ya pagó por esa persona, pagó con sangre, pagó con sacrificio. Y Él no espera que la historia termine así. Y lamentablemente, a veces nosotros creemos que por haber venido a la iglesia, y es muy bueno, lo felicito si usted ha tomado la decisión de visitarnos, de estar en este lugar, o de prender su red social y vernos por estas cámaras. Porque es una buena decisión. Comienzas a anhelar, decir, yo no puedo seguir más como estoy, yo necesito darle un giro de 180 grados a mi vida. Y por ahí comienza el asunto, pero no termina allí. Termina cuando tú con determinación dices, de esto no me muevo. Yo me mantengo firme en esto. Y por eso es que entendemos y vemos, aunque usted no lo quiera creer, que hay dos tipos de cristianos. Todos somos cristianos porque decimos aleluya, gloria a Dios, Cristo, y el domingo venimos a la iglesia. Pero realmente hay cristianos que son carnales y hay cristianos que son espirituales. Y es el título del mensaje que tengo hoy para ustedes. ¿Cristianos carnales o espirituales? Tú no me contestes, pero yo espero que a lo largo de este mensaje, esa pregunta retumbe en tu mente y en tu corazón. Quiero invitarlos a que vayamos a la palabra. Vamos a leer la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas, voy a estar en el capítulo 5. Gálatas 5. Leeré para ustedes de los versos 16 al 21. Cuando lo tengan me dicen un gran gloria a Dios. Gálatas 5 del 16 al 21. Y dice así la poderosa e inerrante palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ayúdeme a orar, hermano. Amado Dios, estamos delante de ti, Señor, con el corazón desnudo, Señor, para que tú seas quien hagas una revisión de él, Señor. Escudriña nuestros corazones, Señor, porque la verdad hay tanto que tú quieres quitar en nosotros, que quieres transformarnos, pero entiendo que para eso nos has traído hoy aquí. Yo te pido que ese corazón de cada uno de mis hermanos que hoy me escucha sea un terreno fértil donde esta palabra llegue y sea depositada como una semilla y germine y dé frutos a 100 por uno. Gracias, Señor, porque tú le vas a hablar a alguien hoy. Gracias, Señor, porque tú me permites a mí hablarle a mis hermanos hoy. Y yo no me considero, Señor, propio para hacerlo, pero yo confío en que tu Espíritu Santo me ayude, me auxilie en esta tarea de predicar tu palabra. A ti la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, y todos decimos amén
Entonces vemos que la propia palabra nos habla de que hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Y honestamente uno diría, bueno, solamente existen cristianos y punto. No, si la palabra está haciendo esta distinción, es porque realmente hay gente que aún estando en los caminos del Señor, practican, déjeme leer, enemistades, pleitos, celos, irias, contiendas, idolatría. Ay, pero el pastor, ya yo no creo en los santos. Sí, pero crees más en tu trabajo que en el Señor. Crees más en tu esposa que en el Señor. Y eso también es idolatría. Fornicación, inmundicia, lascivia. Y hace una lista extensa de pecados sexuales. Y dice uno, qué bueno que dejaron hoy por lo menos dejaron a los homosexuales fuera de la lista. Porque es que yo siempre he dicho, cuando aquí y en otros medios hablamos de la familia como debe estar constituida y nos oponemos a todos estos movimientos LGTB, es verdad que eso es pecado. Eso no es una elección como algunos quieren decir. Es lo que yo decidí. No, es pecado. La Biblia lo define como pecado. Ahora bien, ¿él es un pecador? Sí. Pero el mentiroso es pecador. El envidioso es pecador. El adúltero es pecador. Todos también son pecadores. Así que no te sientas mayor que el que peca, diferente a ti. Y esto es una cosa que pega, algo que golpea. Porque a veces somos tan fariseos que sentimos, es que esos, gracias a Dios porque yo no soy como eso. Pero tú terminas tu cola de paja. Y me incluyo yo. Tenemos nuestro techo de vidrio. Pero nos encanta tirar piedra. Y el Señor nos hace ver que Él quiere que andemos en el espíritu y no en la carne. Cuando tú andas en la carne, estás precisamente haciendo todas aquellas cosas que la carne, esta carne que está en una condición de pecado. Sí. ¿Cuánto hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Levante la mano, pero levántela de verdad, sin pena. Pero aquel que no ha aceptado a Cristo, todavía, no solamente su carne, sino su espíritu está condenado a la muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y en tanto no venga una restauración, un perdón, o diciéndolo un término legal actual, una amnistía con Dios, usted está condenado a morir eternamente. Y lo que nosotros ofrecemos, palabras más o palabras menos, es que en el nombre de Dios hacemos lo que decía el programa, ofrecer un cambio de vida. El problema es que este cambio de vida nosotros solo lo ofrecemos. Usted es portador de vida. Usted lleva vida a las personas cuando usted le predica, cuando usted les presenta el evangelio. Pero la transformación no la hace usted. La transformación la hace el Espíritu de Dios. Y tenemos que confiar de que como yo estoy hablando la palabra de Dios y Dios es la palabra, Jesús es el logo. Yo sé que cuando yo hablo la palabra, literalmente Dios está operando en la persona que la está escuchando. Y la Biblia me dice que la palabra de Dios no regresa vacía, sino ha cumplido el propósito para el cual fue lanzada. Estoy parafraseando el texto. Y realmente es preocupante, porque les acabo de decir, hay cristianos que no están viviendo y dando un testimonio. No dije que sean perfectos, nadie es perfecto. A Jesús le dijeron, Padre, Señor, bueno, y él mismo dijo, bueno ninguno, solo Dios. Y si recuerdan la prédica de hace un par de semanas de mi hermano Alex Gómez, es que reconociendo que yo no soy bueno, reconociendo mi limitación, es que yo voy a acudir al Padre para que su perfección sea la que opere en mí. Porque mientras que se trata de ti, yo puedo dejar las drogas cuando quiera, yo lo hago socialmente. Eso es una mentira del diablo, tú no lo puedes dejar. Yo voy a dejar la querida, este año dejo a mi querida. Yo conozco a alguien que tuvo una querida por 16 años. 16 años. Y cuando yo le preguntaba, pero ¿por qué tú no la dejas? Él le decía, no, yo voy a dejar a mi mujer. Lo que pasa es que los pelados están chiquitos. Vamos a esperar que los muchachos crezcan. Los muchachos crecieron, se graduaron de la escuela. Y él estaba ahí. Y ustedes saben lo más triste. Se murió la esposa. Y yo dije que bueno, ¿será que ahora se va a quedar con la...? No, también la dejó. ¿Y sabe por qué me dijo? Por respeto a la memoria. Yo le dije, ¿tú qué estás jugando? ¿Tú a qué estás jugando? Tú tenías que respetarla cuando estaba viva.
Entonces a veces nosotros también queremos decir, yo voy a cambiar. Yo sé que yo puedo hacer esto. Yo sé que yo puedo dejar la lotería. Nadie sabe, nadie supo, dice el programa. Mientras saliste del culto a las 11:30 dice, uy, mi guantú. Y estoy aquí cerquita del supermercado donde está toda la mesa de billetero. Pero nadie lo sabe. Hay alguien que sí lo sabe. Al pastor, a los hermanos, al líder, tú lo puedes engañar, confundir, pero hay alguien que sí lo sabe. Y tú tienes tu debilidad. El problema no es que tengas la debilidad, porque saben una cosa, mientras vivamos en este cuerpo, aunque hemos sido salvos y nuestro espíritu y nuestra alma ya tiene salvación, este cuerpo me lleva a querer pecar. Y de manera natural, nadie puede oponerse a la carne. O sea, los deseos de la carne son mayores que lo que tú mismo tú quieras hacer. Yo voy a ir al psicólogo y él me va a quitar mi adicción a la droga. El psicólogo no te va a quitar la adicción a la droga, te lo digo. Solamente la operación que haga a corazón abierto el Espíritu Santo realmente te puede liberar de ese y de cualquier otro pecado. Ya sea un pecado de droga, un pecado sexual, un pecado emocional, lo que sea. Es solamente ponerte en manos y decir, yo te necesito, Dios. Porque si tú no me rescatas, yo sigo en la carne. Aunque ya vine a una iglesia y confesé aquí que soy hijo de Dios. Pero ¿cómo que si yo soy hijo de Dios, sigo todavía en la carne? Eso es lo que no nos hace lógica a muchas personas. Si ya tú confesaste, y de verdad, hermano, cuando usted viene a Cristo, literalmente, y usted confiesa sus pecados, la palabra dice que usted es salvo. De hecho, analizando este texto de Gálatas 5, y viendo el fruto, las obras de la carne y confrontándolas contra el fruto del Espíritu, nos da algunas indicaciones, nos da algunos principios que nosotros debemos preservar y entenderlo para no ser presa y ser dominados por la carne. Y lo primero que tenemos que saber es que todos que estamos aquí tenemos que ser santos como consecuencia de nuestra salvación. Mire lo que dije, todos estamos llamados a ser santos como un efecto de que hemos sido salvos. No es lo contrario. No es que hay gente que dice, voy a comenzar a hacer buenas cosas para que yo me pueda salvar. Y no es así, es al revés. Por cuanto Dios me salvó y vino a morar en mí, entonces yo puedo vivir de una manera santa. No puedes vivir en santidad si no tienes al Espíritu de Dios, hermano. No se puede. No se puede. Entonces lo que estamos viendo aquí es que hay personas que, miren lo que dice el versículo 19, estoy en Gálatas 5, es el texto con el cual estamos exponiendo en esta mañana. El versículo 19 dice, y manifiestas son las obras ¿de quién? De la carne. Y nuevamente hace una larga lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. No la sigo leyendo porque usted la puede ver ahí. Pero lo que sí les digo es que tiene que ver con todo tipo de pecados. Pecados sexuales, pecados morales, pecados de adicción. O sea, son todos los tipos de pecados. O sea, esa lista lo que está tratando es demostrar, porque la lista de pecados no acaba allí. Lo que está tratando de decir, mira, hay una cantidad de cosas que tú haces, no que hacías, que tú haces y ofenden a Dios. Y el problema es que antes Dios no estaba cerca de ti. O aunque Dios está en todas partes. Ahora Cristo vive en ti. Y esto es serio, esto es un problema. Porque antes tú todavía metido en el mundo, siendo hijo de perdición, tú decías, bueno, Dios no le importa lo que yo hago. No, a Dios sí le importa. Lo que pasa es que cuando tú confesaste a Cristo como tu Salvador, vino un proceso de santificación a tu vida. Y esa santificación se da en dos sentidos y yo espero que usted los entienda bien. El primer sentido es posicional. Usted en el mismo instante que hizo la oración de fe y aceptó a Cristo como su Salvador, en ese mismo instante, tu nombre, dice el Señor, perdona tus pecados porque te arrepentiste de corazón. Usted puede engañar a la persona con la que está orando, a veces uno lo hace solo, pero si lo haces de corazón, dice la Biblia que Jesús, a través de su sangre que derramó por nosotros, tiene la capacidad de perdonar todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados? Todos, no algunos. Ay, hermano,
Lo que pasa es que ese pecado es muy fuerte. Si usted hubiera matado a 2, a lo mejor con la oración de fe, pero usted mató a 16. Así que mejor venga como 10 semanas y repita de nuevo la oración para ver si Dios lo perdona. No hay pecado imperdonable en el sentido de que Dios tiene la capacidad. La Biblia habla de un pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y saben lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Sencillamente no aceptar el sacrificio de Cristo y la capacidad que tiene el Espíritu Santo de transformarte. Y cuando tú le quieres añadir algo o atribuírselo a que no fue Dios el que hizo el milagro, sino que fue otra cosa, o fuiste tú mismo, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Así que no es contrario, es lo mismo. No aceptar a Dios es no aceptar su Espíritu. Y no aceptar su Espíritu es no reconocer que Él es el único, no alguno, el único que puede producir un cambio de vida integral en ti y en mí. Entonces, hay un proceso, 2 tipos de santificación: posicional. Inmediatamente usted confesó sus pecados, inmediatamente Dios te perdona y tu nombre es escrito en el libro de la vida, y a partir de ese momento eres un hijo de Dios. No es que estás en prueba y te vamos a llevar al purgatorio y tienes que ir a un encuentro y a un reencuentro. Como que la sangre de Cristo no tiene la capacidad para perdonarte de una vez y para siempre. Esas son patrañas del enemigo, son falsas doctrinas que quieren enseñarle a las personas. Bueno, hermano, ya usted vino a la iglesia, aceptó a Cristo, pero le falta ir al encuentro, porque en el encuentro es que le vamos a dar una mejor lavadita para sacar el resto de la porquería que hay dentro de usted. Eso es mentira, hermano. La sangre de Cristo tiene poder para salvación, porque para eso fue derramada. Y por cada uno de nosotros basta y sobra la sangre de Cristo. Pero no lo creemos. Y creemos que, bueno, yo no sé, pero el pastor oró por mí o el hermano oró por mí y yo pensé que iba a sentir como una corriente que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Pero no sentí nada. Es que no se trata de sentir, se trata de una convicción, se trata de decir y afirmar: yo voy a cambiar. Yo decidí seguir a Cristo y acabo de tomar la decisión firme de seguirlo. Cuando Dios ve que tú tienes esa decisión, te sella. Y sellado es santificar. La palabra santificación significa separado para algo. Y en este caso es para Dios. Así que como usted ya no es de Satanás, Dios te hace tuyo, te separa, y a partir instantáneamente de ese momento, tú eres un hijo de Dios, eres un santo. ¿Cuántos santos hay aquí? Pero oye, te tienen pena, diga, ¿cuántos santos hay aquí? Usted es un santo desde el punto de vista posicional. Pero hay otro punto de vista, otro aspecto de mi santidad, es el aspecto progresivo. Si usted invitó a la hermana bochinchosa del barrio, le dijo: hermano, a usted le falta a Cristo, y usted le invitó a la iglesia, y vino a la iglesia, y escuchó el mensaje, y lloró, y moqueó, y hicieron el llamado, y pasó adelante. Ya le dije qué pasó cuando vino adelante, no lo voy a repetir, ya le dije lo que ocurrió. Pero cuando esa persona regrese a su puesto, le tengo una noticia: todavía es bochinchosa. Todavía es bochinchosa. Porque apenas se va a iniciar el proceso. Diga conmigo, proceso. Y es un proceso ahora de santidad, en la cual Dios comienza a través de su Espíritu a sacar lo malo que hay en ti y a poner lo bueno que hay en él. Y eso es el proceso. Ahora, ¿cuánto estamos en el proceso? ¿Cuánto alcanzaron ya la estatura del varón perfecto? Dice que esa labor se va a cumplir hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Así que si usted se cree más santo que los otros santos, llame a Funeraria Leblanc, porque significa que usted está a punto de partir. Y eso es lo que nos dice esto. Entonces, yo tengo que aceptar mi santidad y vivir conforme a esa santidad. Porque si ya fui separado por Dios, por cuanto soy un santo, escúchame, por cuanto soy santo, hago obras de santidad. Vivo conforme a como viven los santos. No es lo contrario, no es que voy a hacer cosas para convertirme en santo. ¿Lo entendió? Es al revés, por cuanto soy santo es que hago estas cosas. Y claro, como todo, como quien aprende a montar bicicleta, es un proceso. Me levanto, me estoy manejando y voy bien, mírame, voy bien en el camino. Yo recuerdo
cuando yo le enseñé a manejar bicicleta a mis hijos, a Christopher y a Cristiancito, yo me los llevaba al Causeway y a Alessandra. Y alquilaba las bicicletas, porque yo no iba a comprar una bicicleta para que la estrellaran todavía. Yo no, vamos a que aprendan primero con la alquilada. Papá, pero tú no me sueltas. Yo no te suelto, Christopher, dale. Iba Christopher, dale. Pero yo no puedo correr 3 kilómetros detrás de ese chiquillo. Y dice, papá, no me suelte. Yo lo había soltado hace como 10 kilómetros. Y yo, dale, que ya va bien. Y de repente él se daba cuenta que yo no estaba ahí, le entraba la ñañara y putum, se caía. Ay, yo llegaba, oye, pero ¿por qué estás llorando? Y tú me soltaste. No, yo no te he soltado, te estoy dando la oportunidad de crecer. Levántate. ¿Y cómo le decía a los pelados? Tú eres un niño o un ratón. Y yo soy un niño, papá, yo soy un niño. Bueno, entonces levántese y móntese la bicicleta. Y así hace Dios con nosotros. En este proceso de santificación, nos monta en la bicicleta de la vida cristiana y dice, camina, pedalea, yo voy contigo. Y la diferencia es mía, que yo sí me canso, Él no se cansa. Él no se cansa. Él va contigo. Y tú puedes pedalear, pero te puedes caer. Te puedes caer. ¿Y sabes lo que dice la Biblia, mi hermana argentina? Que si yo caigo, abogado tengo ante el Padre, a Jesucristo el justo, y Él me vuelve a perdonar. ¿Ven lo interesante? Entonces hablar de santidad no es hablar de perfección, pero sí de un compromiso de verdad, de corazón, de querer hacer las cosas mejor. Y entender que no es por mí. Si fuera por mí, mañana mismo caigo. ¿Qué digo mañana? Más tarde caigo. La historia que vimos son impactantes, son conmovedoras. Nosotros mismos tenemos, como yo siempre digo, tenemos el cuidador de la iglesia. Ustedes saben a qué me refiero. A un indigente que vive aquí afuera. Y un indigente que ha aceptado a Cristo. Y yo creo que lo hizo honestamente. ¿Ustedes creen que fue farsa? Ustedes lo vieron llorando aquí, pastor, yo quiero cambiar. ¿Recuerda cuando fuimos a llevar sopa caliente a los indigentes? Había una señora que lloraba y lloraba en calle 12. Después nos encontramos en Pueblo Nuevo a otra que, y no sé por qué las mujeres eran más sensibles. Y también lloraba y decía, yo quiero cambiar, pero yo no puedo, porque es que la droga es más fuerte que ellos. Y yo le decía, la única manera que tú puedes dejar el pecado es que permita que el Espíritu de Dios no solamente viva en ti, sino que te gobierne. Porque tú puedes tener el Espíritu Santo de Dios, escúchame bien, puedes tener el Espíritu Santo, pero no estás permitiendo que Él gobierne tu vida. Diga aunque sea ay. Y eso pasa con muchos de nosotros. Queremos decir que somos cristianos, y no es que sea mentira, pues usted es cristiano, pero no está permitiendo que el Espíritu de Dios sea el que mande. Yo soy mal copiloto. Cuando yo voy con mis hijos en el carro, Cristian va manejando, cuidado, hay un hueco ahí. Baja la velocidad. Y dice mi hijo, papá, ¿maneja tú o manejo yo? O sea, eso mortifica cuando alguien te está diciendo. Pero en el caso del creyente, tú sabes lo que tú tienes que decirle. ¿Sabes qué? Maneja tú. Maneja tú. Tú manejas mejor. Entonces, si yo entiendo que el Espíritu Santo es un caballero que está en nosotros, deseando transformarte, pero Él no lo va a hacer si tú no lo permites. Entonces tú tienes que decirle, ¿sabes una cosa? Lléname de ti. Y cuando hablamos de la preciosa persona del Espíritu Santo, y aprovecho para hacer doctrina, no estamos hablando que el Espíritu Santo es una electricidad, como algunos creen, es poder. Sí, es un poder, porque el Espíritu Santo tiene poder para operar. El Espíritu Santo es una persona, tiene cualidades de persona. Piensa, es sabio porque nos aconseja, se entristece cuando tú haces lo malo. El Espíritu Santo tiene la capacidad de aconsejarte, de impedirte, de ayudarte. El Espíritu Santo es una persona que tú y yo necesitamos en nuestras vidas permanentemente. Tanto así que cuando Jesús se iba, ¿sabe lo que le dijo a los discípulos, a los seguidores? Yo me voy, pero les enviaré otro consolador que estará con ustedes siempre. Y Él sabía, y Él le dijo, no se muevan. La próxima semana a lo mejor vamos a celebrar nuestro culto de Pentecostés. Y Él les dijo a sus seguidores, yo les he mandado a hacer algo, pero no se muevan hasta que no reciban la promesa del Padre, que es una llenura del Espíritu Santo. Ahora usted dirá, espérate, llenura. Llenura es como cantidad. O sea, como este líquido que hay en esta botella. Puede estar por aquí, o por aquí, o por acá. Pero si estamos hablando de una persona, entonces, ¿en qué consiste el concepto de llenura? Es
una persona. No hay una mujer medio embarazada. O está embarazada o no está embarazada. Así que como estamos hablando de persona, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, significa que está muriendo a su propio yo y permitiendo que ese Espíritu sea quien gobierne su vida. Y entre más tú permites que el Espíritu sea quien dirija tu vida, entonces más eres lleno del Espíritu de Dios. Dale un aplauso al Señor si lo entendiste. Así que entendiendo esto y viendo esto, yo no solamente veo que yo tengo que hacer obras que corresponden a alguien que ha sido santificado. También tengo que permitirle al Espíritu Santo hacer su obra. Con lo que les acabo de decir, entonces yo tengo que entender, yo tengo este pecado, tengo esta debilidad que nadie conoce, ni mi esposa, ni mi esposo, ni mi hijo, ni mi hija, ni Dios. Sí, Dios sí lo conoce. Pero ¿sabe qué, Señor? Eso es una debilidad que hay en mí. Y estoy hablando de cualquier tipo de pecado, ya le repito, puede ser un pecado sexual, puede ser un pecado moral, que te gusta el robo, que te gusta la vanidad, no sé. Póngale cada uno de acuerdo a lo que su corazón le diga. Y cuando tú reconoces que la única manera de que yo pueda realmente recuperarme de ese mal es cuando tú pones tu vida a disposición del Espíritu Santo. Cuando tú dices, yo no puedo, tú sí, haz conmigo como quieras. Y es por eso que la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos podemos admitir que somos débiles entonces? Yo soy débil delante de Dios. En el momento que yo admito mi debilidad, Dios viene a operar en mí. En el momento donde yo admito que yo por mí mismo no me puedo santificar, entonces Dios te hace santo a ti. Y puedes vivir en santidad y no hay pecado que se oponga. Porque nada. A veces la gente pone, yo he visto memes, ¿no? Dice que Satanás haciendo fuerza con Jesucristo. Eso es blasfemia. Porque Satanás no tiene ni siquiera la condición para sentarse en una silla a querer pulsear. No es que si le va a ganar o no le va a ganar. Ni siquiera para decir voy a competir contigo. Dios es por mucho superior a él. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Tú mismo solo no vas a dejar el vicio. Tú mismo solo no vas a dejar el pecado sexual. Tú mismo solo no vas a dejar cualquier cosa que te oprime. Es dejando que el Espíritu Santo haga su obra. Miren lo que dice el versículo 16. Yo sigo estando en Gálatas 5. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieras, lo que quisierais. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Comienza el versículo, la primera palabra que dice ahí, andad. Andad es un verbo en forma imperativa. Dicho de otra manera, no es una sugerencia, que es una orden. Y si fuera algo que no dependiera de mí, no me lo da como orden. Por eso es que hay personas que creen en una doctrina equivocada que habla de la permanencia, que si una vez salvo, siempre salvo. Hermano, dice aquí que la palabra de Dios, que los que perseveren hasta el fin verán la gloria de Dios. Se trata de perseverar. Se trata de andar y seguir andando. Se trata de confesar a Cristo. Pero cuando tú salgas por esa puerta, tienes que mantener tu compromiso con Él. Tienes que mantener tu promesa de ser transformado. Señor, yo sé que yo no puedo, pero yo acepté tu señorío sobre mí y deseo que tú seas quien gobierne mi vida. Si tú vives en esa condición, yo te aseguro, no solamente que vas a tener victoria, sino que vas a ser más que vencedor. Porque en Cristo, en Él es que está mi fuerza. ¿Usted lo cree? Dale un aplauso al Señor. En Él es que está la fuerza. Es dependiendo de Él. Pero ese caballero no trabaja si tú no lo dejas. Y no porque no pueda, sino porque así opera, así ha decidido Dios operar en nuestra vida. Andar, un verbo, te está diciendo, tienes que caminar conmigo. Anda de la manera que a mí me agrada. Anda como el Espíritu Santo.
les vuelvo y digo, qué lindo es saber que la historia terminara bien. Pero recuerdan a nuestro amigo indigente y que Dios no ha acabado con él, ¿ah? No di que lo mandamos a un centro de rehabilitación. ¿Cuándo se salió así, día? Al día siguiente se fugó. ¿Sabes lo que costó que hermanos de la iglesia ese día no participaron del culto? Lo montaron en el carro, recorrieron varios centros de rehabilitación que algunos estaban llenos y cuando finalmente en Tocumen encontramos uno que lo aceptó. Gracias, 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 gracias. Al día siguiente estaba la casita nueva allá afuera. Con todos sus cartoncitos, porque tenía sala, comedor, estufa, tenía todo ahí. Y hermano, ustedes no saben cuántas veces yo llego aquí en la semana y yo desarmo esa casa. Se la desarmo. Ahí tenemos un huevo ahí. Tú la armas y yo la desarmo. Tú la armas y yo la desarmo. Pero es que él no ha entendido que aunque confesó a Cristo, y no fue mentira, él fue marcado, pero él no ha permitido que el Espíritu Santo le ayude. Él está tratando de salir de ese problema en su propia fuerza. Así que la obra del pecado, mis hermanos, es algo que se da en la batalla espiritual. ¿Y dónde se da la batalla espiritual? En la mente. Hay doctrinas raras de maldiciones generacionales y guerra espiritual estratégica y que no, olvídese de eso. La Biblia me dice que Satanás trabaja en mi mente. Porque cuando yo fui salvo, mi alma y mi espíritu, que pertenecen a Dios, ya tienen eternidad. Pero este cuerpo no tiene eternidad. Pero el Espíritu Santo lo repele. Así que el cuerpo no hace nada que el Espíritu no le permita. El problema es cuando tú no dejas que el Espíritu proceda. Entonces, en esta condición, Dios le está diciendo, y de hecho, el mismo Pablo, yo estaba leyendo el capítulo 8 de Romanos, y entre una cantidad de versículos vi unas verdades, cuando él decía, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso dice Pablo, eso dice Dios. Entonces, convocamos ayuno congregacional y todo el mundo dice, ¡güey! ¿Cuántos? Yo no le voy a preguntar cuántos están en ayuno en este momento, porque dijimos que íbamos a cerrar nuestro ayuno hoy. Y hoy tenemos algo muy especial, que es nuestra Santa Cena. Pero yo quiero hablarle a su conciencia, hermano. Usted no vino a escuchar cosas bonitas, usted vino a escuchar lo que Dios tenía que decirle. ¿Tú quieres ser espiritual o quieres ser carnal? Y si quieres ser espiritual, tienes que hacer ejercicios espirituales. Si quieres ser carnal, haz ejercicio físico y verás que te saldrán los cuadritos de Cristiano Ronaldo. Pero ¿de qué me sirven los cuadritos de Cristiano Ronaldo si mi vida espiritual, mi eternidad se está perdiendo? Eso de que ayunar una semana, eso es un ejercicio espiritual en la cual yo le digo a la carne, tú no mandas, manda el Espíritu. Pero ayunar no es aguantar hambre, es en tanto no como hacer obras de piedad. Métete en la palabra, busca el rostro de Dios y no solamente eso, llama a alguien, aconseja a alguien, ayuda a alguien. Eso es hacer obras de impiedad. Vuélvete la mano de Dios. A lo mejor no lo vas a hacer todos los días, pero que en este periodo tú me puedas decir, mire pastor, vamos a hablar aquí de nosotros. Yo no pude ayunar todos los días, pero yo lo hice el martes. El martes me puse duro y ayuné. Y ese día me fui a visitar a un amigo enfermo y le llevé la palabra. Dios ve tu corazón. Claro, yo aspiraba que fuera toda la semana, pero Dios ve tu corazón. Y solamente tú sabrás si eso te motiva. Si la próxima vez que llamen ayuno congregacional, no voy a ayunar un día, voy a ayunar 2. Usted va progresivamente. No vamos a exigirle cosas que usted no haya propuesto en su corazón. Pero lo que haya puesto en su corazón, hágalo. Permite que el Espíritu Santo, mire lo que dice la primera carta de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú solamente, tú y tú, solamente tú sabes las maldades que hay en tu corazón. Solamente tú sabes qué pensamientos vienen a tu mente. Ay, pastor, pero si nosotros somos cristianos, hasta el pastor tiene pensamientos malos. Más cuando manejo. Entonces,
manejar este país te prueba tu espiritualidad. O a veces cuando tú te enteras de gente necia, que no solamente está en necedad, porque esa necedad no solamente lo afecta a él, afecta al cuerpo de Cristo. Y tú te enteras que el hermano tal está haciendo tal cosa, y por más que tú lo has aconsejado, él persiste en hacer eso. Y lo más triste es que está dando un mal ejemplo a otros hermanos. Y tú dices, ¿qué pasa con esta persona? ¿Hasta cuándo va a comportarse como un verdadero hijo de Dios? ¿Hasta cuándo vas a estar murmurando? ¿O hasta cuándo va a estar envidioso? Adentro de la iglesia. Ustedes me aman. Yo espero que yo no más soy el mensajero. Solo soy el mensajero. Yo también tengo mis pensamientos. Yo más de 4 veces he dicho, Señor, llévatelo o te lo mando. Y después me acuerdo de quién soy y le digo, Espíritu Santo, perdóname, porque ese pensamiento no es conforme a mi identidad en Cristo. Y estoy seguro que cuando hago esa confesión, el Señor dice, sí, gracias. Y lo borra. Tenemos que fortalecernos en nuestro hombre interior. Tenemos que ayunar, tenemos que vigilar. Vigilia, aleluya. Pero vienen 4. Entonces, estos son los ejercicios que realmente nos fortalecen el espíritu. Y al estar fortalecidos en el espíritu, entonces triunfamos en la carne. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y es lo que usted quiere. Poder dejar aquellas cosas que lo trajeron a este lugar y que a lo mejor de 10 cosas que usted tenía malas, ya se despojó de 8, pero todavía hay 2, porque todavía estamos en nuestro proceso, hermano. Diga conmigo, proceso. La santidad es un proceso. Finalmente yo sigo analizando esto. Y miren, es que los procesos están para todos. Están para el que acaba de convertirse, como para el pastor. Miren, les hablé en la introducción de Jimmy Swaggart. La Biblia habla de gente como él. Yo puse el ejemplo de Jimmy Swaggart porque es el que yo me recuerdo y posiblemente gente de cierta edad, ya comenzamos a tirar la cédula al aire, ¿no? Gente de cierta edad sepa lo que yo estoy hablando. Pero si usted no sabe lo que yo estoy hablando, bueno, vámonos a la Biblia, me remito a los hechos, como dice la palabra, dicen los abogados. La Biblia habla de un hombre con tanto o mucho, pero mucho más éxito como ministro que Jimmy Swaggart. Y se llamaba el Rey David, respetado por todos, con un testimonio inquebrantable, admirado, buen guerrero, hermano, danzor, cantaba, bailaba. El hombre era el combo completo. Y un día le hizo caso a la carne. Un día dijo, oye, Bexa, está como quiere, está como quiere. Y ustedes saben el resto de la historia. Pero ustedes saben algo. Todavía, ¿saben lo que dice la Biblia sobre David? Que es un hombre con un corazón conforme al de Dios. Hey, pero si el hombre es pecador, sí, tú y yo también. Lo único que él supo reconocer su falta, derramarse en Dios y Dios lo perdonó. Y ese es lo poderoso del mensaje de hoy. Tú quieres ser, ya eres cristiano, pero olvídate de eso, que una vez salvo siempre salvo. Ten cuidado, no caigas en ese juego. Esas son doctrinas, son patrañas, son malas doctrinas. La Biblia me dice, primero, que todos tenemos que perseverar hasta el fin. Esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Claro, si en el camino, ¿quién de ustedes a lo mejor ha trotado alguna vez? Usted sabe que tú vas trotando y de repente hay una patada de mula. ¿Saben lo que es la patada de mula? Ay, espérate. Pero muévete. Espérate. Coge aire, un poquito de agua y vamos de nuevo. Todo el mundo se ha resbalado. Todo el mundo ha pecado de pensamiento, de palabra o de obra o de omisión, porque el no hacer lo que te corresponde también es pecado. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Así que cuando usted tenía que hacer algo y no lo hizo, que lo haga Marta. Ella la jefa, no, lo tenías que hacer tú. Y tú no lo hiciste, eres pecador. Así que corre y arrepiéntete. El problema es que cuando nosotros en nuestra falta de humildad no reconocemos que es pecado, entonces me compré le gusta mi vestido chombo. Me compro mi vestido nuevo. Digamos que está blanquito como la blusa de Big Mary. Y ando, mírenme, como brillo, con el brillo que da Cristo. Pero de repente viene alguien y me derrama un hot dog encima. Porque a veces los pecados, tú no lo buscas, te buscan a ti.
Porque Satanás está para eso. Cuando tú te ves, ¡ay! ¿Qué hago ahora? Va y lávalo. La lavandería se llama, no Super Clean, se llama Super Jesús. Él te lava el vestido y te deja reluciente de nuevo. Pero si tú dices que hay una manchita, nadie lo ve, nadie lo ve. Y si es como mi esposa se da cuenta de todo. Por eso es que hoy Dios nos está confrontando. Hoy Dios nos está diciendo, ¿eres carnal o eres espiritual? Tienes que alimentar el espíritu para que produzca. Dice el versículo 21, sigo estando en Gálatas 5, en la parte final, en la parte B dice, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, son las cosas que ya leí, ¿no? Para no leerlas de nuevo, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Y está hablándole a los Gálatas. Vamos a estar en el contexto para estudiar correctamente la Biblia. No podemos sacar un texto fuera de su contexto. Esta es la carta que Pablo le dirigió a la iglesia de Gálatas. O sea, estoy hablando con cristianos. Y les está diciendo a los cristianos, voy a leerlo, como los he dicho antes, o sea, que él le predicaba, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Él se lo dijo a los Gálatas, yo se lo digo a la gran familia. Y me incluyo yo en la gran familia. No, yo no estoy por encima. Si a pesar de haber creído en Jesucristo y que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero seguimos alimentando los deseos de la carne, jamás vamos a dejar esa naturaleza pecadora. Y ciertamente vamos a ir mejorando. Miren, hay tanta gente que ha dejado vicios, que ha dejado alcohol, que ha dejado cigarrillo, pornografía, en fin, cualquier pecado, pero porque lo ha puesto en manos de Dios. Y la única manera como yo voy a saber si ese pecado, ese pecado es perdonado, te lo aseguro, no porque lo digo yo, lo dice la Biblia, si te arrepentiste. Pero la evidencia de que que te arrepentiste de ese pecado, es lo que tú hagas, es tu fruto. Me dijo el otro día la pastora, ese árbol que está allá afuera de la iglesia es de noni. Sí, es de noni, tiene un noni. O sea, el fruto da evidencia de lo que tú eres. Tú eres cristiano, quieres llevar la palabra, pórtate como cristiano. Deja el bochinche, deja el odio, deja la contienda. Déjeme leerlo de aquí para que nadie diga que yo estoy... Déjame buscarlo de nuevo. Voy a buscarlo. Es que yo soy el mensajero. Deja el adulterio, deja la fornicación, deja la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y otras tantas cosas. Dice borrachera, orgía. Yo no creo que ustedes hagan orgía, no, hasta allá no. No. Y no me invitan, mentira. Pero lo que quiero decirle es que cada uno anda en sus propios asuntos y nadie sabe en qué tú andas. Pero el Espíritu de Dios que mora en ti, ojo, estoy hablándole a los creyentes, el Espíritu de Dios que mora en ti, sí sabe en qué tú andas. ¿Te va a condenar? Si te arrepientes, no. Si te arrepientes, no, hay oportunidad. Y cuando Él te transforme, les voy a decir la parte más linda, que cuando tú pides perdón, cuando tú reconoces delante de Dios y de los hombres que has pecado contra Dios y contra el prójimo, Dios te perdona y te permite caminar nuevamente. Te caíste, sacúdete, camina. Y cuando comienzas a caminar recto, hasta la gente que te vio caer dice, Dios está haciendo algo en la vida de él. Dale un aplauso al Señor si lo cree. El testimonio al que va a hablar, hermano. Usted puede decir que usted es el más espiritual. No, estoy buscando de Dios, varón. Estoy buscando de Dios. Pero puede estarle por ahí y llegas al trabajo y te ofrecen una coima y tú guaca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Eres carnal o eres espiritual? ¿Qué es ser espiritual entonces, pastor? Ya usted nos ha dado palo aquí hoy. Ahora dígame entonces cómo soy espiritual. Sigue el capítulo 5 y llegamos al verso 22 que todos se saben de memoria. Mas el fruto del Espíritu, porque déjame leerlo antes de leerlo. Déjame decirle algo. Recuerden, tomamos la enseñanza completa. Entiendan que aquí Pablo está haciendo una exhortación y le estaba diciendo, oye Gálatas, ustedes están en la carne. Y comienza a darle cuero
por no decir que palo, pero al final le dice, lo contrario es andar y desarrollar el fruto. Y dice, mas el fruto del Espíritu, usted lo sabe de memoria, dígalo conmigo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y termina diciendo que contra tales cosas no hay ley. A ustedes se preguntarán, ¿y qué significa no hay ley? Que no hay condenación, no hay pecado, sino que contra estas cosas lo que opera es la gracia de Dios. Dale un aplauso a Dios, porque estamos en su gracia. Eso, cuando tú desarrollas eso, tú puedes haber sido Ricardón. ¿Quién sabe quién era Ricardón? No Ricardo, mi amigo Ricardo. Cuando yo estaba peladito, había un sádico que violaba a la gente. Y que violaba y andaba con un petate. También le decían el hombre del petate. Y Ricardón y el hombre del petate era otro. Bueno, yo lo único que sé es que cuando yo no me quería comer la comida, cuando yo no quería portarme bien, mi hermana mayor me decía, viene el hombre del petate, y hasta ahí me llegaba la sinvergüenzura. Hasta ahí. Mi hermana me amenazaba con que viene el hombre del petate y yo era el mejor portado. Pues yo te voy a decir una cosa, viene Cristo. Viene Cristo. ¿Cómo te va a encontrar?